Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dentro exactamente de un mes van a tener lugar en Venezuela las elecciones presidenciales. Elecciones en las que los candidatos de la oposición han sido inhabilitados durante la campaña o en elecciones anteriores. Campaña electoral en la que planea el fantasma de Hugo Chávez, como nos cuentan nuestros compañeros de France 24. Adel Chacare es un comunero que organiza a la comunidad para canalizar sus necesidades. Pero ahora que comienza la campaña electoral, recorre las calles de su barrio llamando a sus vecinos a votar por Nicolás Maduro en nombre de Hugo Chávez. ¿Tú sabes lo que va a pasar el 28 de julio? Vamos a ganar. Los hijos de Chávez estamos en la calle y no vamos a dejar la calle. ¿Por qué? Sí. Porque en la calle debe andar la revolución. La imagen del expresidente es visible en los eventos gubernamentales. Se puede ver en las instituciones del Estado y hasta en los camiones del gobierno que venden alimentos subsidiados en las zonas populares. Oye, esto es excelente para el sancocho. Mira, ¿ves? Esto es lo que nosotros tenemos que defender en la calle. Comida de buena calidad que trae la revolución a las catacumbas del pueblo. En Guarenas, precisamente en la Caracas de Chávez se sitúa nuestro invitado de hoy, el escritor venezolano Vicente Ulibe-Schnell, la acción de su novela Les Poissons de Caracas, Los peces de Caracas, que acaba de publicar aquí en Francia. Muy buenas tardes, Vicente. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Buenas tardes, Jordi. Un placer estar contigo. El placer es mutuo. ¿Por qué crees que la figura de Chávez sigue tan presente en el debate político venezolano? La figura de Chávez se creó como una estructura básicamente arquetípica que va a venir a fagocitar todo lo que es la estructura política de Venezuela. Chávez empieza justamente estableciéndose como una figura eterna. Al final de su mandato lo llamaban el comandante eterno, a pesar de que al principio siempre alegó que iba a gobernar solamente 3 periodos, luego hizo 12 años y luego decíamos que iba a estar hasta el 2000 siempre. Entonces sí, esa figura sigue planeando allí y Nicolás Maduro es una persona que carece de carisma, trata de imitar muchas cosas, entonces le conviene más, creo yo, pegarse a la figura de Chávez que tratar de hacer campo aparte. No tiene el peso político que tenía Chávez. No, para nada. Y por otro lado es cierto que las políticas de Nicolás Maduro han sido una progresión, una prolongación de lo que hizo Chávez. Entonces es un sinsentido también dividirlos. Yo lo llamo el chavomadurismo, porque son de verdad lo mismo. Permíteme, Vicente, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Caracas, pero que creciste en Londres, donde tu madre estaba haciendo un segundo doctorado, creo. Me contaste una vez que la literatura infantil inglesa te marcó profundamente, lecturas de Enid Blyton, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué tenían de especial esas historias muy adaptadas, ¿no?, para los adolescentes? Sí, exactamente. Saben explorar muy bien lo que son los diferentes dilemas de los niños y son cosas que yo no conseguí en literatura española sino hasta después. Creo que en la literatura hispanófona logramos llegar a ese nivel, pero mucho después, porque cuando era joven era muy interesante sumergirse en esas historias de niños que están resolviendo problemas o que viven aventuras y libros muy cortos, muy bien escritos y orientados a una cierta población. Que despiertan una pasión por la lectura, ¿no? Absolutamente, sí. Mi pasión de la lectura viene por ahí. Por supuesto. Y a los 8 años vuelves a Caracas. No debió ser nada fácil, ¿no?, adaptarse de nuevo a la vida venezolana. No, fue muy difícil y por otro lado, a pesar de que hablábamos español en la casa, yo había perdido la R y tuve que ir a terapistas de lenguaje porque obviamente en Caracas se burlaban de mí porque siempre se van a burlar de ti por cualquier cosa que consigas. No solamente en Caracas, los niños son así de manera normal. Entonces sí, fue un proceso de adaptación, pero rápidamente hice mi campo y mis amigos. Tomabas un auto y no un carro. Exacto, sí. Eso es un gran problema cuando uno escribe en español, cómo escoger las palabras para hacer una literatura universal. Entonces, sí, el carro, el coche, el auto, el vehículo. Es un buen ejercicio, ¿no?, para un escritor, finalmente. Absolutamente, y es parte de lo que yo trato de hacer en mi libro, es tratar de traducir los costumbrismos venezolanos caraqueños a lo que va a ser el lector, que en este caso es francés, lo cual me llevó a un trabajo como de reconstrucción y recomposición de todos esos manierismos españoles venezolanos típicos y tratar de divertirlos en francés sin desnaturalizarlos. Porque eso siempre me pareció horrible en la literatura hispanófona en general. Era que yo crecí también viendo películas en los 80 y los 90 y entonces tenías cosas como que hay un malandro, como decimos nosotros, un malhechor en Nueva York o en Los Ángeles y dice cosas como ¿te queréis pasar de listo? Y entonces eso rompe toda la ilusión. Y entonces yo siempre estuve como radicalmente en contra de eso y toda mi literatura va orientada a esa recomposición del lenguaje.
Eso de traductore, traditore no es tan falso, ¿no? Exacto. Vas a estudiar psicología, pero también música y composición. Sí. ¿Qué pasó para que la literatura se impusiera a tu carrera de músico, ¿no? Sí, fue algo que fue sucediendo de manera natural, supongo. Siempre tuve una apetencia por la literatura y como todo, eso sucede cuando cruzas buenos libros. Cuando cruzas un buen libro te dan ganas como de escribir o tratar de escribirlo. Para mi caso, como el de muchísima gente, fue Salinger, El cazador en el asesino, Catcher in the Rye, que me volteó completamente el script que tenía en la cabeza y empecé a tratar de escribir. Ya tenía como 20 años, fui un escritor como tardío, a pesar de que cuando era joven también escribía, pero la música también es una profesión muy, muy, muy difícil, que requiere muchísima dedicación, y yo llegué al punto que tenía que estudiar 8 horas diarias de clarinete y composición y tal, y dije, no tengo tanta vocación para hacer eso. ¿Qué tipo de música te interesaba entonces? En ese entonces sí. ¿La clásica quizás? En ese entonces yo tocaba clásica, me interesaba el jazz, pero no había mucho jazz, al menos en el círculo en el que yo me movía, entonces tocábamos mucha clásica y después por mala suerte para mis profesores empecé a escuchar hip hop americano en los 90, a principios de los 90, que nadie en Venezuela escuchaba y entonces musicalmente me fui por otro lado, ni siquiera. Es cierto que tu padre, Hugo Ulibe, dramaturgo uruguayo-venezolano, por cierto, no quería que entrases en el mundo del teatro. No, para nada. Él siempre, bueno, nunca me lo dijo de manera explícita, pero pensaba que era un medio muy vicioso en el cual sucedían muchas cosas. Cuando yo tenía como, eso de 7, 8 años, hice un casting para una publicidad porque estaba con un tío que trabajaba en cine y eran las vacaciones, me fui con él y me vieron y dijeron, wow, este niñito que cuando era chiquito era bastante bonito. Y entonces me hicieron un casting y querían que yo hiciera la propaganda y yo también quería. Y mi padre se puso radicalmente, dijo, no hay forma ni manera, tú no vas a hacer eso, no. Bueno. Creó una frustración, imagino, ¿no? Sí, también es cierto que cuando eres hijo de alguien, si tú eres el hijo de Pablo Picasso, es una mala idea ser pintor, ¿no? Puede ser complicado. Difícil. Sí. El París real, bueno, vas a llegar aquí a París a principios de este siglo, en el 2001. Es cierto que ibas en busca del filósofo Jacques Derrida. Totalmente, sí. Teníamos una idea loquísima con mi compañero de tesis, Carlos Villarino, en Venezuela, que era como reconstruir toda la psicología desde un punto de vista lingüístico, un rollo bastante complicado. Y entonces Jacques Derrida era como nuestro maître de pensée de cabecera, que leíamos de manera desaforada y vine aquí a buscarlo, pero él ya estaba muy viejo y nunca lo pude cruzar antes que desapareciera. ¿No? Sí. El París que vas a encontrarte no es el París ideal de las películas. Allí nace historias de un arrabal parisino, ¿no? Exactamente. Que escribes directamente en francés. Sí. Fue una novela que escribí en francés. Fue la primera novela que escribí en francés porque quería justamente comunicar con mis amigos de aquí y fue un proyecto bastante interesante de tratar de contrastar eso, justamente la idea recibida de lo que uno cree que va a ser París con lo que uno se consigue en el terreno y también mostrar un poco lo que era la movida underground, como se quiere, artística de lo que son los años 2000 a 2010 por allí. Y lo que estaba sucediendo en París y cómo la gente vivía ese tipo, la vida bohemia, si se quiere. Los miles de turistas que van a venir para los Juegos Olímpicos el mes próximo, ¿crees que van a sentirse un poco decepcionados si se pasean por las calles de Barbès, al norte de París? Bueno, si pasean por Barbès probablemente sientan algo diferente, pero si se mantienen en Montmartre y en la isla de la Cité, creo que van a conseguir todo lo que quieran. París es una muy buena ciudad para venderse, ¿no? Somos muy buenos en publicidad. Finalmente, Caracas no estaba tan mal, ¿no? No. Cuando vuelves a Caracas, vuelves a menudo, me decías. Sí. Es que yo no me fui de Caracas como muchos de los emigré venezolanos que se van porque tienen un trauma, les va mal, sino que yo me vine a estudiar y pensaba volver, pero las circunstancias fueron haciendo que no pudiese volver porque, por un lado, era la pauperización del rol del profesor en Venezuela. Yo quería ser profesor, era mi gran sueño, y entonces empezaron a ganar muy poca plata. Las universidades fueron estranguladas por Hugo Chávez porque no le gustaba la oposición intelectual que le estaban haciendo, y entonces poco a poco me fui quedando, las cosas iban peor por allá, yo empecé a escribir libros, los empecé a publicar, me iba bien, y entonces dije, bueno, me quedo aquí haciendo eso, puedo tener un trabajito de cualquier cosa, dar clases de cualquier cosa, inglés, español, escribía, vivía mi vida bohemia y estaba súper contento, entonces iba y volvía de Venezuela, lo cual hizo muy difícil hacer el duelo. Cuando finalmente dije como que, es que parece que no voy a volver, era como difícil. Hasta el sol de hoy tengo mis libros de Enid Blyton, los tengo todavía en Venezuela y todavía quisiera ir a buscarlos. Hay que ir a buscarlos. Sí. ¿Cómo está la situación actual en Venezuela? No ha mejorado, imagino, ¿no? No. Ahí como siempre ha sido en Venezuela, es una estructura muy particular. Tienes una burbuja, que todo el mundo le llama la burbuja de hecho, en la cual si tú estás inserto en esa burbuja, puedes
sobrevivir de manera bastante lujosa y vas a vivir incluso mejor de lo que vive la gente en París. Yo en Caracas vi mucho más lujo de lo que he visto en París, a pesar de que conozco mucha gente con dinero aquí. Y entonces si te mueves en esa burbuja, tienes tus 3 o 4 calles a las que vas, los bares, los restaurantes y todo funciona. Y esa burbuja estamos hablando de gente que está conectada con el petróleo, gente que tiene negocios que le vende cosas al gobierno, gente que está en el tráfico de armas, de drogas y todo lo demás. Y son como los 200.000, 500.000 que vas a ver por toda Caracas y que vas a decir, wow, en esta ciudad hay muchísimo dinero porque mira estos carros deportivos y mira estos restaurantes que están llenos. Y son los mismos 200.000 que están allí, que están en la discoteca, que están en el otro lado. Y el resto del país, los otros 30 y pico de millones, se están literalmente comiendo mangos, que es lo que nunca pueden conseguir. Terrible, ¿no? Sí. Volvamos a los peces de Caracas, Le Poisson de Caracas. ¿La has escrito también en francés directamente? No, justamente. Eso fue lo interesante. El libro se llama en español Los peces del Guaire. Pero como nadie conoce el Guaire en francés, tuvimos que adaptarla. Yo la escribí para publicarla en España, de hecho. Esa era mi gran idea. Y entonces no conseguí que se publicara. Fue un proceso larguísimo. No conseguí ni siquiera respuestas a las editoriales. Y entonces la traduje al inglés, porque tenía amigos en Estados Unidos que la querían leer y que la podían mover. La traduje toda al inglés porque soy trilingüe y entonces la empezamos a mover por allá. Estuve en contacto con un agente, llevó un proceso grandísimo, llegó el COVID, eso se cayó. Y entonces estaba como completamente deprimido y terminé en un trabajo espantoso con unos consultores de Francia que me tenía completamente deprimido. Y entonces la forma de sobrevivir era que yo traducía la novela en mis tiempos cuando hacía un texto sobre optimización financiera, que no es otra cosa que robar al Estado. Después me dedicaba a traducir mi texto al francés y tratar de adaptarlo y así nació la tercera iteración de la novela. Y por eso es que ese trabajo lingüístico es tan interesante porque va como del español venezolano al español de España, de allí a Estados Unidos, donde se volvió otra cosa en inglés, y luego al francés, y tenemos esta cosa en la cual trato como de mantener esos manerismos y esas expresiones coloquiales que me gustan tanto, como cuando dice, está más perdido que Jesucristo en el Día del Padre, ¿no? Que es algo que decimos mucho en Venezuela, entonces quería mantener eso, y entonces hay una forma que conseguirán en el libro de presentarlo, para que no se pierda. La optimización financiera no es tan sexy como tu novela, ¿no? Seguro que no. No, pero hay mucho dinero, es un mundo muy extraño. Ese es el problema. Sí. El protagonista de tu novela es un detective de la Brigada Criminal de Caracas, que además tiene una pasión loca por la mitología griega. ¿Existes un policía apasionado por la mitología griega? Probablemente estén más apasionados por el reggaetón y el béisbol, pero espero que sí, por lo menos ahora tenemos uno, y espero que los policías en Venezuela lean la novela también y se dediquen a descubrir los mitos griegos que pueden servir mucho en estos momentos que corren. En español nos decías que se trata de los peces del Guaire. Sí. ¿Es cierto que es muy fácil deshacerse de un cadáver tirándolo al Guaire? Probablemente. Eso no es algo que saqué de otro lado, porque eso sí sucede en ciertos círculos criminalísticos. De ahí fue que saqué la idea, y todo lo que es la descripción que se hace sobre la forma en la que se hace viene de personas que hicieron eso. No sé si sucede en el Guaire, pero en el Guaire sería el lugar perfecto para hacerlo. Sin embargo, en Venezuela hay tantos cadáveres y tantos problemas que no... O sea, deshacerse de un cadáver simplemente lanzarlo en una cuneta y nadie va a conseguir a la persona que lo hizo. Aparte de la contaminación por el petróleo también. Sí. Explicas una metáfora terrible, diciendo que un día el Guaire va a desbordar y va a llenar Caracas de petróleo y de cadáveres, de sangre. ¿No? Terrible, ¿no? Sí. Son metáforas que siempre he tratado de utilizar. Me parece bastante interesante. También como el hecho de decir que los cadáveres en Venezuela, el país los explota de tal manera que los convierte en petróleo y luego les saca extrae todo el valor posible. Y sí, esa imagen de que el Guaire estalle y llene Caracas de excrementos y finalmente todo llega a su fin natural, que es como los excrementos del país, con los excrementos de las personas, con los excrementos de la política, y todo es un gran excremento. Sí, compren el libro. Qué horror, qué horror. En toda dictadura, Vicente, la policía suele tener un trato de favor, pero en la Venezuela de Chávez no era el caso, solo los militares no tenían un trato de favor. Sí. ¿Es cierto eso? Sí, totalmente. Hugo Chávez retomó los militares, los volvió a colocar en posiciones de poder, les dio el derecho al voto, que eso antes no existía en Venezuela, los involucró en la política, y después les fue dando como puestos claves, porque la idea era que la sociedad civil estaba corrupta y nadie podía gobernar, entonces vamos a poner militares en puestos clave, y luego con todos los planes que hicieron aparecieron militares corruptos que se robaron el dinero, que no hicieron nada. Y entonces llegamos a la situación en la que tenemos actualmente, en la cual muchos de los militares
La gran mayoría son cómplices de la extorsión de piedras preciosas en el arco minero, del tráfico de drogas, de las importaciones, de los dólares y todo lo demás. Y entonces mantienes a esa gente contenta, esta clica le das todo lo que necesita de dinero y no te tumban. Es como que la forma tradicional de hacerlo, ¿no? Quizás ese es el cáncer de Venezuela, la corrupción. Sí, totalmente, sí. El problema es que la corrupción ha mutado al punto en el cual los ciudadanos no nos damos cuenta de que es corrupción. Es decir, la corrupción hay que atacarla desde todos los puntos de vista. Si tú te coleas en una cola, si hay una cola y tú cortas la fila, eso es corrupción. En Venezuela no nos parece, ¿no? En Venezuela hay una mentalidad de que agarras lo que puedas cuando puedas y si estás, como quien dice, si algo está mal parado, tú te lo agarras, ¿no? Si hay algo allí, tú te lo llevas. Y eso yo lo vi en carne propia y vi amigos míos incluso que tenían dinero, que robaban cosas porque están allí y me la puedo agarrar y me la llevo. Y era algo que no me pasaba por la cabeza. Entonces, obviamente, ¿no? Hay mucha gente honorable y valerosa y honesta. No son los que están gobernando, lamentablemente. Y el problema es la mentalidad generalizada del país, que tiene esta idea como rentista de que me tienen que dar algo siempre, estamos siempre debiéndole algo al Estado, no podemos producir nada, y entonces como el Estado roba, yo robo al Estado, entonces el ladrón que roba al ladrón, 100 años de perdón, etcétera, ¿no? Quizás eso es fruto de dictaduras, ¿no? En España, recuerdo, también era lo mismo. Había que robar al Estado porque no era tuyo, era una dictadura. Sí, ¿no? sí, totalmente. Es el problema que tienen en muchos de los países petroleros que lo puedes analizar. El único país petrolero al que le va más o menos bien es Noruega, porque ellos tienen el petróleo de un lado y el gobierno del otro. Pero todos los demás, Irán, Argelia, Nigeria, les va bastante mal porque hacen lo que hace Venezuela, que es que tienes esta cantidad de dinero inmensa que te cae y que va fluctuando de manera irregular, y entonces cuando te cae la piñata de esa manera empiezas a distribuir, ¿no? Y creas de verdad lazos de corrupción, porque ¿cuál es el interés de desarrollar una economía paralela que te va a llevar años? Es un crecimiento muy poco rentable cuando tienes esto al lado que te está dando cientos de millones de dólares por día. En tu novela nos hablas del fracaso del proyecto de construir automóviles venezolanos, puramente venezolanos, y gracias a eso importan piezas de Irán. Es cierto, hay coches iraníes circulando. Eso es 100% cierto. Ese tipo de datos que consigues en las novelas están completamente respaldados por los hechos. Es la empresa Venirán, que aparece en el Venirauto, que aparece en la novela, es real. Los datos que aparecen en la novela, la construcción de carros, cuando ellos dicen, este año hicieron 600 carros, el otro año hicieron 400, son completamente fidedignos y reales, y eso fue lo que sucedió. Igual con el escándalo de la comida, que también aparece en la novela, y muchas otras cosas que van a aparecer por ahí. Volviendo a la mitología griega, si el templo de Apolo de Delfos es el ombligo del mundo antiguo, el ónfalo, en Venezuela ese ombligo del mundo venezolano es la compañía de petróleos, ¿no? Petróleos. Absolutamente, es el ónfalos venezolano, donde llegan los dos águilas de Zeus después de que recorren al mundo, y es allí donde se mueve todo. A través de Chávez también se le imputó a la empresa petrolera otros roles como eso, distribuir comida, distribuir medicamentos, distribuir muchas cosas que también aparecen mencionadas en la novela, y creamos este monstruo ingobernable que no puede hacer nada, que por todos lados le roban y que tampoco sabe gerenciar las cosas. La producción petrolera ha bajado muchísimo por mal management y falta de inversiones, pero PDVSA sigue siendo, sí, el corazón del país. Si algún día eso se cae, de verdad Venezuela le haría muy mal. Hablando de problemas, vives en París desde hace muchos años. ¿Te preocupa la situación política actual? Absolutamente, sí, me preocupa de sobremanera. Espero que las cosas se resuelvan de cierta forma. Yo tengo mi forma de ver la política venezolana. Hay elecciones pronto, pero lo que más me preocupa son los abusos a los derechos del hombre, la malnutrición de infantil, los secuestros y todo eso que sale en la novela ha bajado, gracias a Dios. Pero me preocupan más esos datos como reales y contantes y sonantes que fruslerías más politiqueras, de las que podemos hablar. Pero es eso, hay mucha gente pasándola bastante mal. El salario mínimo es que $4 al mes en Venezuela, que es lo que ganan los profesores, lo que yo quería hacer. Entonces sí, eso me preocupa sobremanera. En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en los Les Poissons de Caracas, que serían en castellano Los peces del Guaire, novela de Vicente Uribe Schnell, que ha sido publicada aquí en Francia y en francés por las ediciones Intervalos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Vicente. Gracias a ti, Jordi. Mucho éxito con esta novela. Permíteme también que dé las gracias a David Brockway y a Jan Bordelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente
continente americano, en Caracas estoy seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.